Visitas en el estudio, falta poquito para las elecciones municipales aquí en la ciudad de Neuquén. Ella vino a acompañar a los candidatos, a las candidatas el domingo, de hecho, el domingo 24 se renueva la mitad del Consejo Deliberante, se vota por el sí o por el no a la enmienda a la Carta Orgánica y vino vino a apoyar a los candidatos del Nuevo Más, socióloga, militante, socialista y feminista, referente del Nuevo Más, Manuela Castañeira. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá en Neuquén y compartiendo esta jornada también con ustedes. ¿Cuándo llegaste? Llegué ayer. Ajá. Me hicieron una bienvenida muy feliz en el local que tenemos acá, el local partidario, acá en el centro, a unas pocas cuadras, bastante cerca, y bueno, estuve charlando ya con trabajadores y trabajadoras de la salud, del Castro Randón, con docentes, de cuál era la situación. Ya ayer empezamos así con las charlas. ¿Con qué primer pantallazo te encontraste en Neuquén? Preocupada, muy preocupada por la desigualdad, muy preocupada por la situación salarial, muy preocupada porque, bueno, a pesar de que los trabajadores y las trabajadoras de la salud dieron una importante lucha, la verdad que ha sido noticia en todo el país, después de haber sido primera línea durante la pandemia para pedir el salario digno que les corresponde, pero que ya se está quedando atrás. Sí, claro. Sí. Se está quedando atrás. Bueno, de todas maneras, vos, más allá de ahora estás de visita acá en Neuquén, pero estabas enterada de la pelea de los trabajadores y trabajadoras de salud. Por supuesto, acompañamos, claro. Nos solidarizamos desde allá, lo habíamos seguido, y bueno, y acá nuestros candidatos locales, que ahora son candidatos locales, pero que son activistas y militantes muy conocidos, también estuvieron junto a ellos. Y bueno, efectivamente, llegué ayer, mañana voy a estar en Sanón, en Cerámica Neuquén, voy a ir a la escuela donde dio clases Carlos Fuente Alba. Para mí un tema muy importante porque yo me sumé a las filas del socialismo, de la militancia, en el año 2007, me sumé al Nuevo Más por ser el partido de Carlos. A mí me conmocionó mucho ese asesinato, mi mamá es docente, jubilada docente, y me impactó mucho y decidí, bueno, que no quería pasar por este mundo sin pelear para transformarlo. Así que me organizaron ahí la visita, mañana voy a ir con Lucas Ruiz, que me está acompañando. Y bueno, muy contenta de estar en Neuquén porque tengo un objetivo muy importante que es acompañar la candidatura de Alcides Christiansen al Consejo Deliberante, un obrero al Consejo, y no cualquier obrero, sino Alcides, que para mí realmente es un verdadero ejemplo. Yo desde que me sumé a militar, por ahí obviamente soy de nuevas generaciones, más joven, pero para mí siempre ha sido un verdadero ejemplo escucharlo de las experiencias vividas, pero también de la mirada actual que tiene Alcides para cada problema social. Vos, Alcides mira un problema y encuentra un programa, una salida desde el punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras para resolverlos y te dice de dónde pueden salir los recursos, qué negociado hay detrás de eso. La verdad que para mí es un gran ejemplo, creo que puede sumar mucho en el Consejo Deliberante. Es el tipo de izquierda que tenemos que tener, me parece que es también el tipo de militancia a reivindicar, y yo, bueno, quería venir a acompañar porque el Nuevo Más es un proyecto nacional, pero también que combina las generaciones como la de Alcides con las nuevas camadas como la que me toca a mí representar. Así que estoy muy contenta de estar en Neuquén y he pasado unas jornadas bárbaras ahí en la campaña con Alcides. Decías la diferencia, no la diferencia, sino camadas distintas, generaciones distintas, ¿no? Y es cierto, estuvo la semana pasada Alcides acá. Sí, el jueves. El jueves estuvo acá. Sí. Y también notamos, Alcides es el primer candidato a concejal, la segunda candidata a concejal, una niña casi, podríamos decir. Keila. Keila es una niña, o sea, bueno, una muy jovencita, pero muy jovencita. Nos dijo, Alcides hizo la referencia acá de que era DNI 41 millones. 41 millones. Empezamos a tener los DNI con Alcides y nos queríamos matar nosotros. Bueno, yo soy 31. Bien. No, olvídate, yo no pienso decir el mío, digo, pero se da en el Nuevo Más esta dualidad sí. En el buen sentido de la palabra, que existe en Neuquén. Sí, tenemos una combinación, realmente somos el Nuevo Más. Alcides viene de la experiencia anterior y decidió seguir apostando y seguir sumando y sumarse a la construcción de este nuevo partido, de esta nueva experiencia que saca muchísimas conclusiones y que quiere conectar con los problemas del siglo XXI para construir una alternativa socialista y anticapitalista. Y para nosotros es un aporte enorme. Bueno, a mí me toca la referencia nacional del Nuevo Más,
que también implica mucho eso de las nuevas generaciones, sumar nuevas luchas, como es el caso, en mi caso, del feminismo y la lucha por la legalización del aborto en Argentina, que ha marcado mucho mi ingreso a la militancia también, las peleas de los compañeros ecologistas, pero sí, nosotros apostamos por la renovación de la izquierda, pero conservando lo mejor. Bien, está bien, estamos bien. Que es abrazando la experiencia del CIDES, claro, y haciendo equipo hacia el futuro con las nuevas camadas. Así que sí, a mí me da muchísimo orgullo, y mucha alegría, porque creo que que podemos sumar un montón, porque además seguimos pensando soluciones para los nuevos problemas. Ahora, por ejemplo, la precarización laboral, la tecnología que se aprovecha para la precarización laboral, como es el caso del trabajo de reparto por aplicación, y estamos teniendo mucha militancia ahí, acompañando la experiencia del CITRAREPA, que es el primer sindicato nacional de trabajo de reparto por aplicación, que se ha presentado en el Ministerio de Educación Nacional allá, en Buenos Aires, que estamos acompañando eso. Es un segmento que emplea muchísima gente y que implica hoy prácticamente el primer trabajo joven, o sea, el primer trabajo para la juventud, pero hay mucha precarización ahí oculta, ni siquiera el reconocimiento de esos derechos laborales. Muchos temas nuevos que hay que tener una mirada desde el punto de vista del trabajador para resolverlos. Recién diferenciaste ahí a la izquierda y quiero ir un poquito atrás con el resultado de las PASO. Alcides nos decía el otro día que en 5 provincias pasaron las PASO. ¿Se replantean no haber llegado a la unión o la unidad con el Frente de Izquierda de los Trabajadores? Me encantaría que haya una unidad. A mí me parece que de cara al 2023 es un tema pendiente, pero me parece que hoy lo importante es que la izquierda se ve un debate de fondo sobre cómo nosotros nos constituimos como una alternativa social masiva, cómo ser alternativa en la Argentina, cómo tener más impacto en los sindicatos, en los centros de estudiantes, cómo hacer que más sectores y amplísimos sectores, no solo algún pequeño sector, sino amplios sectores, cómo hacemos que nuestras propuestas lleguen más lejos, cómo hacemos que se cumplan, cómo trabajamos para eso. ¿Cómo conseguimos? Yo quiero salario mínimo vital y móvil que parte de 100.000 pesos, pero no es una cosa que uno construye o consigue solo, como si fuese el Chapulín Colorado, solo y su alma. Yo creo que la izquierda en Argentina tiene que hacer esa discusión, que hemos avanzado mucho en nuestra visibilidad, pero hay muchas discusiones pendientes. ¿Cómo aprovechamos las campañas electorales para hacer ruido? Para traer propuestas, para que no pasen así sin más y se renueven los políticos de siempre, vinculados a los grandes empresarios, pero no haya propuestas de fondo. ¿Cómo volver a hablar del socialismo, del anticapitalismo? Yo creo que esa es una discusión que hay que seguir haciendo. Yo espero que haya un debate. Yo le propuse en su momento también a Del Caño que haya un debate. Dijo que no. Sigue la propuesta. La sigo manteniendo sobre la mesa porque creo que en todos lados necesitamos una discusión para hacer una unión donde además estemos todos y todas. Porque hay muchos nombres en la izquierda de mucha trayectoria, porque es una militancia muy abnegada, muy vinculada a los conflictos sociales, al barro, a estar, en Guernica peleando por la vivienda, o yo también estuve en Bolivia cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, en el marco de las masacres en Cata y Sacaba, estaba ahí nomás acompañando y solidarizándome con esa experiencia. Somos un montón. Venimos haciendo muchas cosas y necesitamos construir una unidad en la que todas esas voces puedan sumar. Y no solo unas pocas, porque la izquierda tiene que ser diferente, tiene que tener otra práctica, diferenciarse de otros partidos así como unipersonales, visto del peronismo, otras estructuras. ¿Y no está ahí el problema, quizás? En los nombres, digo. Anteponer el nombre... Sí, creo que puede ser una cosa del nombre, pero también de marearse, ¿me entendés? Que a veces que porque tenés un carguito y te pensás que ya la resolviste, y no, la izquierda tiene que ser más que una banca. La izquierda tiene que ser transformación social. Y eso, aunque la banca es muy importante, ojo, porque es una plataforma para llevar proyectos. Si no estás adentro no podés transformar. Claro, y te visibiliza y es un tema que es muy importante. Claro. Pero nosotros sabemos que necesitamos más que eso para las transformaciones que planteamos. Entonces, a mí me parece que hay un poquito de comodidad en algunos sectores de izquierda, que no se la juegan a pensar estas soluciones, a pensar cómo tienen que ser las campañas, a pensar cómo tiene que ser esa construcción, y están cómodos con un proyecto a corto plazo, diría. Hay que pensar lo grande. Y yo como también soy joven, tengo muchas ganas de que pensemos en el futuro. Claro. Llegaste a Neuquén ayer y lo primero que nos decías es que te mató, digamos, la desigualdad, ¿no? Digo, te la deben haber planteado tus compañeras, tus compañeros apenas llegaste, la vas a estar viendo en estos días. Digo,
¿Es distinta esta desigualdad que hay en Neuquén a la que hay, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Es bastante peculiar porque es muy grande. En la provincia de Buenos Aires también hay desigualdad. La ves, digamos, de distintas maneras. La ves cuando ves por ahí los campos de soja, ¿me entendés? Que te vas para la zona de Roja, de Chacabuco, ¿me entendés? Y ves algunas cuestiones. O ves la concentración, por ejemplo, en los barrios cerrados privados y ves un montón de mansiones vacías, porque además la gente tiene mucha guita, tiene mansiones obsoletas, ¿me entendés? Vacías, porque está en otro lado del mundo, cosas así. Pero Neuquén es muy grande la desigualdad, ¿eh? Tenés vaca muerta acá. La desigualdad que hay en Neuquén no es joda. Pero, ¿por qué? Además, cuando hablamos de desigualdad, porque ¿viste? No hay que hablar solo del lado de la pobreza. Yo quiero cuestionar la mega riqueza, porque nos acostumbramos a hablar de desigualdad para pensar en los asentamientos, en los trabajadores que no acceden a la vivienda. Pero eso está vinculado a que hay unos pocos que se la llevan toda a su bolsillo y la fugan. Argentina tiene un PBI fugado. Entonces hay plata. No es que no hay plata, hay una crisis económica en ciernes sin ningún lugar a duda y todo. Pero acá, ¿cómo puede ser que el 20% de los dólares billete que están fuera de Estados Unidos estén en manos de argentinos? ¿Sabían eso? Sí. Bueno, esos son muchos billetes de dólares. Eso entonces eso porque somos ahorrativos. Pero no son tuyos, porque están fuera de Argentina. Vos tenés un offshore. Eso, claro, ni vos, ni yo, nosotros no la tenemos. No sé si entonces, ¿me entendés? Están en los piensa que yo tengo un offshore, voy a estar con ustedes dos acá sentados? ¿En serio? Pero bueno, son los Pandora Papers, los Panama Papers, bueno, todos esos. Entonces, hay plata en Argentina, está en vaca muerta, no ponen un peso, no pagan regalías, no pagan retenciones, ponen 2 pesos con 50 de impuestos y después vienen y dicen, el problema es que los salarios están impagables, el problema son esos convenios laborales, el problema son los derechos del trabajador y la trabajadora. A mí me indigna. ¿Por qué hacen campaña? Hace mucha campaña diciendo la neoteoría del derrame. Esto hay que generar clima de negocios para los empresarios. Ergo, hagamos como en Toyota, saquémosle todos los derechos, hagamos labora el sábado y no le paguen horas extra, pongamos un techo a los salarios con el mal llamado impuesto a las ganancias. Bueno, sí, si los dejamos volvemos a la esclavitud. No, o pongamos un proyecto como el que ya está presentado, despido sin indemnización, por ejemplo. Despido sin indemnización. Y ahí, ojo, porque el presidente a mí me indigna en la actual situación donde hay una crisis en ciernes y que el presidente Alberto Fernández opte por una salida por derecha y les haya cedido eso, que el viernes estuvo en el coloquio de IDEA y dijo, no se preocupen, esto era una medida transitoria, o sea, les quiere ceder el tema del despido sin indemnización. Eso como, o sea, claro, una reactivación económica sobre la base de la miseria salarial, el despido. A mí me indigna eso. Y bueno, eso es lo que me parece que hay que analizar. Y por eso, y ahí vuelvo, también otro de los motivos de mi viaje a Neuquén, cumplir con nuestra palabra de la campaña y traer nuestro proyecto, el detalle de nuestro proyecto por el salario mínimo vital y móvil de 100.000 pesos. Contanos de eso, de qué se trata y cómo se puede lograr en nuestro país. Porque a veces yo me imagino lo primero que te pueden plantear de que es imposible. No, ¿de dónde sacamos la plata? ¿De dónde sacamos la plata? Bueno, esa es una mejor pregunta, porque viste, es imposible, es lo que dice el gobierno, porque un gobierno no se puede nada. Yo no le hice una pregunta, yo lo aseguré. No tenemos plata para sacarlo. Bueno, tenemos plata para sacarlo. Si hay tantos dólares fugados, evidentemente hay generación de riqueza en Argentina. ¿De dónde sale? Bueno, de lugares como Vaca Muerta, de lugares como el empresariado, de lugares como los sectores del agro y concentrados de la economía. Yo creo que ahí tiene 2 partes nuestro proyecto. Por un lado, el fundamento. Porque es importante eso. Si la canasta básica, o sea, la línea de pobreza está en 68.000 pesos, si vos no te planteás, que además incluye solo el 11% de ese número para vivienda, sabemos que nadie hoy en día accede a una vivienda imposible, 30 lucas de vivienda, o sea, con menos de 100.000 pesos. Seamos honestos, yo creo que impactó porque puse el número. ¿Con menos se vive? Se vive, ¿eh? No rascar la olla y pedirle comida al vecino. No. Con menos no se vive. Bueno, si con menos no se vive, entonces hablemos de la necesidad de defender ese número y de qué cosas hay que empezar a hacer para poder construirlo. Se debería poder construir con retenciones en serio. Hoy en este momento el precio de las commodities a nivel internacional es un delirio. No solo la soja, sino el petróleo. Hay una discusión mundial, ha crecido muchísimo el precio. $80 el barril, es un montón, ha tenido piso de 15, está en 80. Bueno, si vos pusieras...
ha estado negativo, ¿me entendés? Pero ahora, y Lucas Ruiz me mencionaba, lo siguen subsidiando, el barril criollo, sí, le dicen todo. O sea, que además de lo que está ese precio, lo subsidian, un delirio. Si hubiese aumento de las retenciones progresivas en serio hasta llegar al 50%, vos podrías sacar recursos de ahí que puedan ser distribuidos hacia el salario. También tendrías que tener una política de control de precios, porque si subís el salario, después te suben los precios. Habría que hacer en serio, ¿no? Como esto de que no vamos a hacer precio cuidado y después vas a comprar café y al del cartel de precio cuidado, pero el del lado está a la mitad y vos decís, se van a chamullo. Claro. Bueno, política de control de precios en serio, que hay un gran monopolio, además lo reconoció hasta el propio sector de gobierno, sí, gran monopolio sobre los alimentos y sobre la cadena de venta de alimentos, política de control de precios. Bueno, y después está ahí tenés también... que luchar contra las grandes empresas alimenticias, contra el campo, que cuando sale alguna medida después te hacen un paro, un lockout patronal y... No te olvides que todos somos el campo. Todos somos Nick también, todos somos y empezamos. Bueno, sí, porque es muy importante lo que señalás, porque esos sectores concentrados tienen eso que vos decís, todos somos, se imponen como si sus intereses fuesen los de la mayoría social. Y nosotros tenemos que mostrar que son una pequeña minoría que vive a costa de nuestro trabajo, que los que producimos la riqueza en este país, la Argentina, somos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, sí, efectivamente, se pueden resistir, y entonces medidas como esta generan la necesidad de la movilización social, la defensa en la calle de estos derechos, pero nosotros estamos en el país que consiguió, a pesar de tener un papa argentino, el aborto legal. Estamos en un país, en el país de las madres de Plaza de Mayo, que le dijeron no a la dictadura militar en la calle. Estamos en el país que se ha movilizado por sus derechos. Estamos en un país con alto grado de sindicalización. Bueno, yo creo que esa fuerza para conseguir derechos y pelearlos en las calles, hay que aplicarla y tener una marea de trabajadores, como hizo la Marea Verde, para conseguir el salario de los 100.000. Pero, por supuesto que remite nuestro proyecto, es un poco un proyecto de gobierno, pero hay que decirlo, otra alternativa económica para la Argentina es posible, porque en la actualidad lo que hay, el gobierno ha ratificado un rumbo, que es el del pago al Fondo Monetario Internacional, que implica un brutal ajuste, y es el de hacerle ojitos a los sectores empresarios, es decir, congraciarse con los sectores empresarios para los trabajadores y las trabajadoras migajas, que lo habían votado para llenar la heladera. Entonces, ante esa desilusión que sufren los trabajadores y las trabajadoras, nosotros queremos proponer una mirada diferente de qué cosas se pueden hacer y empezar a pensar una salida desde otro punto de vista. El aporte extraordinario a las grandes fortunas que se hizo el año pasado, ya me perdí, pido mil disculpas. Este año fue, ¿no? Sí, fue una discusión. Lo que pasa es que te confundí porque fue larga, estábamos todos esperando. No, me confundo por la edad, gracias, pero está bien. Además porque con el impuesto a la ganancia pasó lo mismo. Todo lo anunciaron en marzo y todos mirando el recibo de sueldo a ver si lo dejaba de pagar y recién apareció en agosto. Sí. ¿Entendés? Chantada. Ese aporte, vos, esa medida aprobada por el Congreso, ¿cómo la viste? Bueno, de hecho nosotros incluimos esa discusión en el proyecto de los 100.000 pesos que estamos haciendo circular, pero no como lo que fue presentado, que en realidad fue una farsa de un deseo que había en la sociedad. Nosotros creemos que hay que transformarlo en un impuesto regular. Claro, no debería ser aporte por única vez. Decir, exacto, no y que al final terminó siendo como una donación, si vos querés, porque está toda judicializada, porque quedó vaciada la medida. En realidad lo que la sociedad pedía, mirando la pandemia, porque la pandemia te tiene que dejar algunas conclusiones, creció la desigualdad. Totalmente. Pero porque crecieron los megarricos también. Claro, entonces vos lo mirás y decís, bueno, hay que redistribuir. Entonces, si vos le preguntás a la sociedad y le decís, los mega ricos, ¿tendrían que pagar más impuestos? Y te dirían que sí. Y además te digo más, es una discusión mundial. Sí. Se está discutiendo en Nueva York, se está discutiendo en el mundo. Lo dijo Biden, dijo, che, muchachos, tenemos Biden un problema. Biden, que no es un socialista. Pero Biden es afiliado a ustedes. Biden es afiliado. Pero están diciendo, si los grandes capitalistas del mundo están diciendo, tenemos un problema con que no pagan un dólar de impuesto, pongamos por lo menos el piso del 15%, que es la discusión mundial. Pongamos el piso del 15% de los impuestos a la ganancia de los grandes empresarios, porque con toda esta historia de Delaware, de las Bahamas y todo, la fugan, la mueven, no pagan, y los estados se están quedando sin recursos y es una joda el mundo. Sí. Bueno, esa es la discusión que hay que hacer. Nosotros incluimos una figura similar en nuestro proyecto para obtener fondos para financiar el salario mínimo. ¿Con el 15%? Tendría que ser un poquito más, pero se puede discutir el porcentaje. En realidad está aplicada, la idea del 15% en mundial es bastante baja y en realidad otras críticas dijeron eso genera un piso.
Y vos hay lugares donde podés, según sobre qué segmento se trate, elevarlo más. Por ejemplo, en el caso, no sé, del sector de la soja, yo digo hay que llegar al 50, porque la verdad que es el recurso natural de la Argentina y se lo está regalando a unos tipos que encima se robaron la tierra. Entonces, bueno, depende. Sin porcentajes, pero sí la idea del problema de empezar a pautar impuestos a las grandes fortunas, porque el nivel de evasión es mentira. Dicen, en Argentina pagamos impuestos, ¿viste? Todos los ultraliberales, los liberfachos, le digo yo. Los liberfachos diciendo, pagamos un montón de impuestos y acá el problema son los impuestos. Mentira. Son los grandes evasores, no pagan nada. Acá el impuesto lo paga la mayoría social con el engaño, el espanto del IVA. El Estado se construye en la Argentina, los máximos recursos los saca del IVA, que es el impuesto a la miseria, le digo yo, porque es el impuesto a la comida. Es lo que gasta el más pobre del pobre, que es lo único que puede comprar comida. Pero el rico te va a decir que también paga IVA cuando compra comida. Pero no es proporcional a sus ingresos. Por supuesto y que ese no. es exactamente el problema. En realidad, proporcional a sus ingresos, que está buena la pregunta, porque nos sirve para aclarar una cosa a toda la gente que nos está escuchando. No somos todos iguales, porque si vos de tu salario, el 80%, el 50% se lo lleva el alquiler, y después lo que te queda lo pagás en comida, y sobre ese porcentaje pagás lo mismo que el que le sobra de todo, bueno, no, pagaste vos, es proporcional a tus ingresos. Sí, no es un impuesto igualitario. No es un igualitario. Exacto. Se llama la progresividad de los impuestos, que los que menos tienen son los que menos tienen que pagar, y los que más tienen que pagar. Y Argentina es el reino del revés, y los que menos tienen son los que más pagan en la actualidad. ¿Pudiste compartir este proyecto con otros espacios políticos para saber la opinión? ¿Qué repercusiones tuviste? Lo estamos poniendo a disposición y esperamos que el resto de los bloques de izquierda lo hagan propio. Me parecería importante que quien sea que entre pueda acceder a las bancas para la elección general, lo pueda llevar, y nosotros lo ponemos enteramente a disposición. Estamos en un momento post pandemia, sabemos que hay que seguir cuidándose a full, que todavía esto no se termina, pero estamos como volviendo un poquito o conociendo una nueva normalidad. ¿Qué análisis haces de todo este año y medio, un poquito más que pasó, respecto de las políticas sanitarias y cómo fue transcurriendo la Argentina este momento? Bueno, ha sido un gran trauma mundial, y en la Argentina no estuvo exenta a eso. La verdad que lo que te diría ahora, estamos como en una transición, ¿no? Como que el gobierno en algún momento por necesidad política decretó la vuelta en la normalidad, pero bueno, todo medio... ¿A los ponchazos? Sí, como que con poco, primero un argumento sanitario y después se transformó en un argumento político. Bueno, el gobierno en eso fue poco claro. Pero al margen de esa discusión, me parece que ahora la sociedad está queriendo volver a la normalidad, y yo te digo que el primer problema que veo en este momento, en esta etapa como medidas, es que las universidades siguen cerradas. A mí esa situación me preocupa mucho, porque abrió todo. Abrieron inclusive los boliches, que los pibes, perfecto, tienen ganas de recrearse, de tener un espacio, es el derecho, ¿me entendés?, a tener una vida también de goce, me parece bárbaro, pero que no haya ninguna política para abrir las universidades me preocupa. Y ha habido, por el contrario, un recorte y un ajuste. Y hay una crisis ahí con la juventud, porque 2 años la facultad cerrada no solo impacta en la educación y en médicos que están estudiando 2 años sin haber tocado un hueso, sin haber estado en un laboratorio, sino también en los espacios de socialización, de construcción de autoafirmación de la identidad, de vínculo con el otro. Y después se sorprenden cómo crecen los liberfachos. Bueno, abran las facultades, que ahí es donde lo vamos a frenar a Milei, a Espert y a toda esa derecha ultrarreaccionaria. Ahí es donde le vamos a poner un freno en toda la basura que le llenan en la cabeza a la juventud. Si tenemos un espacio para poder discutir críticamente esas cuestiones. Entonces, me parece que hay un grave problema ahí. Y hay que poner presupuesto para poder hacerlo. Totalmente. No como lo que se está haciendo ahora, que es un recorte. Entonces, ahí te digo, en esta etapa de transición, digamos, de que, bueno, que si se termina o no se termina la pandemia, que en realidad... Ojo, hay que ver, estamos con la segunda dosis, empezó con lo de los niños, que no vengan las otras variantes y demás, pero hay efectivamente un cansancio de la sociedad, hay mucho agotamiento. Sí me parece que hay que discutir el problema de la educación y de las universidades, y que el gobierno ahí está totalmente por detrás de las necesidades. ¿Y el medio ambiente? ¿Los bienes comunes? Hablaba mucho con Alcides acá, porque viste, tiene un montón de propuestas para la temática desde el punto de vista del medio ambiente. Yo lo veo con mucha preocupación.
bueno, con el tema de la renta petrolera, me parece que hay que poner muchos impuestos a los sectores contaminantes para poder invertir en energías limpias. La verdad que eso lo veo muy, muy preocupada, y también veo con preocupación los negacionistas del cambio climático, como los sectores de derecha. Me preocupa que el actual gobierno no tenga ninguna sensibilidad para este tema, o sea, preocupado por la renta y preocupado por la ganancia, viste, megas negocios inmobiliarios, negocio en vaca muerta sin ningún tipo de contemplación, contaminaciones sobre el agua, el problema del fracking, y el gobierno deja pasar todas esas. Eso lo veo con mucha preocupación. Y bueno, yo que estuve mucho también en la provincia de Buenos Aires, ahí se está construyendo sobre Mar del Plata una plataforma de perforación ahí petrolera. La verdad que es muy peligroso lo que se va a hacer, puede generar un impacto terrible sobre la fauna de la zona, por el tipo de investigación que se quiere hacer, y una vez que se logra instalar, también hay 100% probabilidad de derrames. Estoy muy alerta y preocupada por ese tema. Bueno, nosotros seguimos desde el Espacio de Acción Ecológica Anticapitalista, que es una instancia que nuclea también a mucha juventud preocupada y sensibilizada por el tema. Así que tenemos muchas ideas y propuestas para eso, que también tiene que ver con el problema de que la ganancia capitalista es la que contamina. Y esa sed de ganancia es la que te deja, ya sea por los negocios inmobiliarios, ya sea por la energía, ya sea por el petróleo o por el plástico, por muchas cosas, de no invertir en tecnologías para revertirlo, es la que le está haciendo todo este daño al mundo en este momento. Y en cuanto, perdón Fabi, en cuanto al debate político, en cuanto a la política actual, ¿preocupa un poco el avance de de quienes se dicen libertarios de la derecha, pensando también a nosotros desde aquí, desde Neuquén? Nos sorprendió muchísimo los resultados de, por ejemplo, Milei en las PASO. En Capital. Claro, nos sorprendió muchísimo, porque tal vez acá no es tan fuerte. Claro. Tenemos otros personajes que son igual de nefastos, tal cual, pero no hemos llegado a un Milei. Pero estamos ahí, al borde, al límite, rozando. Pero preocupa mucho ese avance de esos mensajes, de esos discursos, de esa derecha tan nefasta. Sí, hay que estar muy alerta. No es gracioso, no es un chiste, no son payasos, son fachos. Y eso hay que decirlo bien en claro. Bueno, yo tuve un cruce también en el marco de la campaña, a pesar de haber corrido por otro distrito, pero bueno, el debate es común y para ponerle los puntos a tipos como eso. Estábamos en un debate que había una candidata, una representante del Frente de Todos, estaba Milei, viste, y Fernanda Vallecos, y se reía. Yo digo, no se rían de esto, porque no es gracioso. No. Hay que decir las cosas como son. A mí lo que me preocupa de sectores como Milei, bueno, yo leo los liberales o liberfachos, porque libertario es una tradición viene del anarquismo, del humanismo, de una tradición que viene de la izquierda, los sectores democráticos, humanistas, no tiene nada que ver con estos monstruos. Se quieren robar las palabras. La Claudia Piñero también decía, cuando fue el debate sobre la legalización del aborto, yo aprendí ahí mucho de ella, que no nos roben las palabras. Cuando ustedes dicen que defienden la vida, bueno, no nos vengan a querer robar la palabra libertarios. Me parece preocupante, veo varias cosas. Creo que hay que decir las cosas como son y frenarlos. Son fascistas, están en contra de las libertades democráticas. El modelo económico que tiene Milei, que dice, bueno, no, yo en realidad quiero que ordene el mercado, es el modelo económico de Jorge Rafael Videla. Y en Argentina, para aplicar ese tipo de medidas, hubo 30.000 detenidos desaparecidos. Y hay que alertar a la juventud y a todos los sectores que porque tenga una forma de decir casta política o porque los políticos son malos, bueno, él viene de la casta empresaria. Hay dos lados del mostrador, los políticos patronales y iba a decir una mala palabra, pero como estoy en la radio, los lamebotas de las patronales. Bueno, eso es lo que es Milei. Pero además alertar otra cosa, forma parte de los lobbies empresarios y financistas. Hay plata detrás de esa campaña. Yo se lo dije en el cruce del debate, quiero saber quién te financia. Porque es el economista, entre comillas, con más minutos televisivos del 2018 hasta esta parte. Hay intereses detrás. Lo inflan, lo llevan, lo inflan. Entonces aparece como un gran fenómeno y lo meten, bueno, y con las facultades cerradas,
donde los jóvenes tienen pocos espacios para analizar críticamente todo lo que reciben de las redes o de los medios, que es una instancia real, objetiva, importante, bueno, terminan teniendo más repercusión. Yo creo que igual, de todas maneras, a pesar del fenómeno electoral, que ojo, que son peligrosos, en la calle está la izquierda. Sí. Y que ese tipo de fenómenos, que no se olviden que esta es la Argentina que le dijo que no a la dictadura en la calle. Así que si ellos quieren pasar a acciones, se van a encontrar con juventudes antifascistas organizadas, y creo que en ese punto, si vos te vas a lo real, no terminan de representar a lo que son las nuevas generaciones en la Argentina. Entonces, ojo, es un fenómeno por ahora electoral. Bien. Parte de la política, por ahora es un fenómeno electoral. Bien. Es la línea de Bolsonaro en la Argentina. Sí. Tal cual. Sí, son los bolsonaristas en Argentina. Brasil es un país grande, ejerce presión sobre la Argentina, es el país vecino, son los trampistas. Es un fenómeno que está en el mundo. Lo que pasa que en eso sí, Argentina no es Brasil, tiene otras tradiciones políticas democráticas, entonces me parece que en el terreno de lo real todavía no han llegado. Aunque no quita que en el terreno de lo político, de lo discursivo, donde los encontremos, hay que desnudarlos por lo que son. Sí. Son Videla, no se confundan. Y además toda esa gente que dice, no, bueno, porque quiere libertad, no. Quiere libertinaje para los patrones, para reventar a los trabajadores, que no es lo mismo. Entonces, bueno, sí me parece alertar y bueno, y pararle la chata, como se dice, ¿vio? Sí, señora. Viniste a acompañar al CIDES, a CIDES Christensen. ¿Te acordás la agenda que vas a tener a partir de mañana? Sí, por supuesto. Tengo una agenda muy linda. Voy a estar en Sanón, voy a estar en Cerámica Neuquén también. A mí me importa mucho porque además de conocer de adentro lo que ha sido una experiencia que muy importante para la Argentina, para el país, de lo que son las fábricas recuperadas, también conocer qué es lo que está pasando hoy, qué necesidades hay, cuál es la realidad, qué apoyo financiero tienen. También estuve en otras fábricas recuperadas en la provincia, como la Nirva y demás, y me parece que tiene una situación de agobio muy común y necesitan mucho financiamiento de apoyo que normalmente por ser recuperadas se los niegan. Entonces me parece muy importante venir a Neuquén y acompañar los grandes sectores que han luchado y que han preservado puestos de trabajo a partir de esas luchas. Así que eso me parece importante. Y también, por supuesto, bueno, voy a estar yendo allá para la zona oeste, a la escuela Carlos Fuente Alba. Después de esa visita me voy a encontrar allí con activistas, docentes de ATEN, de la lista gris Carlos Fuente Alba, como por supuesto tiene ese nombre, nuestra lista de activistas docentes, y voy a tener una reunión allí visitando la escuela con ellos. Así que para mí muy lindo, muy contenta de estar en Neuquén y acompañando al CIDES. Espero que le vaya muy bien este domingo. Quiero contarles, bueno, es la lista 183, está acompañado también de los jovencísimos, de los jóvenes y las jóvenes, de Keila Riquelme y Matías Pereira, que son activistas estudiantiles del Ya Basta. Keila también feminista, la pelea por los derechos de las mujeres y personas LGBT, en esta combinación de generaciones, de las que vienen y las que siguen. Así que muy contenta de acompañar al CIDES en este cierre de campaña y siguiendo la campaña nacional en todas estas provincias que pasamos. Tengo ahí un tramo de recorridas importantes hasta noviembre. Ha sido un placer tenerte acá, en serio. Gracias por la visita y la próxima vez que venga, si estamos acá, si Milei no nos saca, si Milei te quiere sacar, vos me avisás, venimos, no sabés el bardo que armamos, se pudre todo. Despreocupate que te avisamos. Me avisa, venimos, mira, Lucas de ahí afuera se ríe y dice, sí, levanta puñito, que está Lucas Ruiz acá acompañando. Listo, no, eso no pasarán. No pasarán, claro que no. Los batitas no pasarán. Gracias. Gracias a ustedes, la pasé bárbaro. Muchas gracias por la invitación.